Buenas tardes, mi nombre es Cristian Safie, Ivania es mi esposa, felizmente casados, padres de familia de 2 hijos varones. Ahora tengo el privilegio de poder venir a decirles los milagros que Dios hizo en mi vida y en la vida de mi familia. Yo vengo de una familia disfuncional. A los 3 años mi padre se separó con mi madre. Nosotros nos quedamos solo con mi padre. Ella se fue y prácticamente nosotros nos criamos solo con las empleadas. Mi padre, por motivos de trabajo, él no podía permanecer mucho tiempo con nosotros, solo lo veíamos a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde. De ahí permanecíamos con la empleada y él, por tratar de llenar el vacío que había dejado mi madre, él lo quería llenar con cosas materiales. Sí teníamos presente el nombre de Jesús, pero nunca íbamos ni a ninguna iglesia ni nada, solo de palabra. Así es cuando llego yo a la edad de 7 años y pruebo lo que ya era el cigarrillo. A los 9 años de edad yo empiezo ya a probar lo que eran las bebidas alcohólicas. A los 12 años yo ya me robaba el vehículo de la casa y ya llegaba ebrio y tenía el vicio del cigarro. Así es cuando una vida sin ningún tipo de límites, mi padre era un padre consentidor y llegué a tener mi encuentro más fuerte con una droga que era la cocaína, que yo decía que eso yo lo iba a poder manejar, que yo lo iba a consumir sociablemente, como decía, una vez a la semana, pero eso no duró ni siquiera un mes cuando empecé yo a consumirla prácticamente casi todos los días. Así es cuando empiezo a tener problemas judiciales y digo a querer yo dejarla por mis propias fuerzas y me metían a clínicas de rehabilitación. Y pasaba un mes en la clínica de rehabilitación y a la semana de haber salido yo recaía otra vez. El problema era que yo siempre le echaba la culpa a la clínica. Yo le decía, la clínica es la que no sirve, no era yo el del problema. Mucha gente me decía, lo único que te puede sacar de donde te has metido es Dios. Hacer tratos con Él porque no sabes con lo que te has metido. Y él decía, sí, pero yo quería dejarla por mis fuerzas. En una de tantas, entrar y salir a todo tipo de clínicas a nivel nacional, internacional y hasta Estados Unidos, conocí a la que ahora es mi esposa y ahora se las paso porque les cuento. Bueno, buenas tardes. Para nosotros es un privilegio realmente el que estemos aquí parados. Pues les cuento cómo empecé así mi adolescencia, mi niñez. Fue una niñez bonita. Tuve mi padre hasta los 7 años presentes en mi vida. Después de eso él se fue y se olvidó que tenía sus hijos. Mi mami se encargó de criarnos. Siempre fue una mujer muy valiente y guerrera. Con el tiempo ella empieza a salir con alguien y empiezo yo a ver una persona más en la vida de nosotros. Esta persona llegó a ser parte de nuestro hogar y miren, era algo tan diferente para mí, pues porque yo pensaba que esta persona nos iba a amar a los hijos de mi mami igual que como mi papi nos quería, a su manera. Pero no fue así, o sea, él amaba a mi mami, pero no amaba a los hijos de mi mami, ¿verdad? Entonces, eso me marcó a mí muchísimo en mi infancia. Al cabo que yo decía todo el tiempo de que yo nunca iba a ponerle un padrastro a mis hijos cuando yo me casara más grande. Era una niña creo de 8 o 9 años. Y así pasa el tiempo, llego a la adolescencia. En la adolescencia empiezo ya la universidad. En la universidad es cuando, empezando a estudiar, me presentan a que ahora es mi esposo. Nos conocimos así de casualidad a través de un amigo. Me lo presentan, yo les soy honesta. A mí él la primera vez me cayó mal y él dice que yo también le caí mal. Entonces no hubo amor a primera vista. Pero miren, así empiezan los romances, ¿verdad? Tan lindos. Y así empezamos esta relación de 6 meses. En ese tiempo, mi novio, Cristian, me empieza a contar toda su historia de su vida. Yo decía,
había visto el alcoholismo en mi papi, pero no sabía yo que eran drogas más fuertes. Pero como él me contaba que acaba de salir de una clínica de rehabilitación, yo decía, bueno, ya lo dejó, entonces él está curado, pues. Eso era lo que yo pensé. Pasa el tiempo y empieza él a pedirme matrimonio, creo que alrededor de 6 meses, un año. Durante 6 meses, un año le dije no, no, no. Al fin y al cabo dejó de pedirme y yo dije, ¿qué es lo que le pasó? Y entonces me afligí y empecé a decirle, mira Cristian, ¿y por qué no te quieres casar ya conmigo? Y en ese tiempo ya él empieza a pedirme que nos casemos nuevamente, nos casamos, empezamos a hacer trámites y llegaba el momento de llegar a decirle a mi mami que me iba a casar. Yo tenía 19 años y él tenía 23. Entonces se pueden imaginar una mamá, ¿verdad? Entonces ella me dijo, Iva, estás loca. Ni se te ocurra que no estás viendo a ese hombre, que no lo ves. Y yo le dije, sí, mami, lo veo, pero yo lo voy a cambiar, él ya cambió. Entonces, y así nos vamos en ese matrimonio, creyendo yo que yo había cambiado a Cristian y creyendo que iba a vivir mi historia de Cinderela, de felices por siempre. 6 meses pasan desde el día de nuestra boda. Una cosa muy importante que se me olvida, que el día de nuestro matrimonio llegamos a esa iglesia como una cosa más, un acto más. No teníamos a Jesús en nuestro corazón y tampoco pensábamos incluirlo en un muy largo tiempo. Y nos vamos, empezamos ya nuestra vida de matrimonio. 6 meses pasaron, lo que me duró la creencia de que yo había cambiado a mi esposo y que por amor él ya había dejado sus drogas. Cuando una noche de repente desaparece, amanece y yo decía, ¿dónde está mi esposo? Nunca se desapareció, y a buscar teléfonos, a buscarlo, no aparecía, y yo dije, Dios mío, no puede ser esto que esté pasando. Y es cierto, pasó. Él empieza a recaer en las drogas constantes. La primera vez fueron 3 días, regresó a los 3 días, iba a perdonarme y todas las disculpas. Lo perdoné, yo decía, solo fue un deslizón, pasa otra vez, y así cada vez por muy largo tiempo. 1 año y medio teníamos de casado cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Estaba sola nuevamente porque él estaba en una de sus recaídas. No tenía como decirle, Cristian, vas a ser papá. Y miren, empieza una desesperación tremenda en mi corazón. Mi corazón empezó a sufrir. Creí que esto iba a pasar, pero no terminó. Siempre esta situación se iba volviendo cada vez más grande, eran más largas sus recaídas. Pero cuando él supo que yo estaba embarazada, regresó, y durante esos 9 meses fueron los que él estuvo sobrio. Entonces yo dije, no era yo, entonces es el bebé el que lo va a cambiar. Y yo pensé que así iba a ser. Llegamos a los 9 meses, llegamos a ese hospital. El día del parto estaba mi esposo deteniendo mi mano, las flores como ven acá, los amigos, el lugar lleno y la alegría de un bebé. 1 mes tenía mi bebé cuando mi esposo vuelve a caer y me sentía ahora nuevamente engañada, abandonada y frustrada porque ya yo no entendía qué era lo que estaba pasando con mi vida. Durante ese tiempo hubieron muchas personas que llegaron a mí y me decían, Iva, recibí al Señor, mira, está sufriendo y esto va a ir para cada vez más grande, más grande. Y le decían, no, miren, ¿saben qué? A él vayan a evangelizarlo porque él es el que hace las cosas, no soy yo sigo aquí, estoy esperándolo. Tenía ese concepto de que yo era la buena y que mi esposo era el malo y que yo no necesitaba de Jesús. Y así muchas veces le cerré la puerta a su llamado. Pasa el tiempo, la situación en nuestro hogar se volvió tremenda. Durante ese tiempo empezamos a trabajar en nuestro negocio, la empresa fue bendecida. Nunca dijimos gracias Señor por tus bendiciones, nunca ni siquiera lo mencionamos, pensábamos que era por nuestro esfuerzo. Esto trajo consecuencias graves en nuestro matrimonio porque el control del dinero en la casa se fue distorsionando. Yo me creía que era la que debía tener el control sobre todo, porque como él nunca estaba y siempre buscaba lo que entraba para pagar la droga, entonces yo dije, aquí voy a toparlo. Realmente me convertí en un sargento en mi casa, pero a la vez quería frenarle su gasto a él, pero yo mi vacío me lo llenaba yéndome a comprar todo lo que a mí se me ocurría. Si ya estaba nuestro bebé, si mi hijo quería irse para algún lado, allá íbamos los dos solos siempre.
Y con eso yo anestesiaba mi dolor, anestesiaba ese tiempo de soledad, ese tiempo de abandono. Y a donde yo fuera todo el mundo me conocía porque yo era la que más gastaba. Cuando mi esposo venía, pedía cuentas, yo le decía, a mí no me tenés que venir a decir nada, si yo soy la que cuido todo lo que entra en la casa. Miren, y así se fue haciendo durante mucho tiempo, hasta pasaron, les estoy hablando ya de 3 años, pasaron 3 años más. En una de esas quedo embarazada en el peor tiempo de nuestra relación de mi segundo hijo, Marcelo. Tenía 3 meses cuando viene otra persona nuevamente y me dice, Iva, ¿por qué no buscas del Señor? Es hora que vengan. Y me llamó, me dijo, vénganse a mi casa. Nos sentó a nosotros dos ese día en la sala de su casa. Y yo ya era un corazón necesitado. Yo ya no encontraba salida porque en mis fuerzas había topado con todo. Entonces nada podía cambiar a mi esposo. Entonces yo dije, voy a probar. Y le dije, sí, yo acepto. Ese día algo hermoso pasó en mí porque yo empecé a creer que el Señor iba a ser mi ayuda. Al salir de ahí, también mi esposo recibió ese día, hicimos el llamado los dos juntos, lo recibimos al Señor. Al salir de ahí, mi esposo vuelve a recaer y se va. Y yo solo me quedé. ¿Qué fue lo que pasó? Cualquiera hubiera regresado, hubiera dicho, no, esto no sirve, esto no funciona. Pero cuando el Señor llega a tu corazón, transforma todo. Y miren, empecé a ver mi tiempo de hogar tremendo, difícil, la situación se volvió más dura. Y yo decía, pero es que no al recibirte se arregla todo, pues esos eran mis reclamos al Señor. Pero miren, lo que empecé a hacer es buscar mi iglesia y cada palabra que la persona daba en la iglesia yo la recibía, me detuve 1000 veces de no tirar mi matrimonio y empecé a creerle al Señor, empecé a creerle a mi manera. Con el tiempo pasa y la situación de nosotros se volvió tremenda. En ese tiempo yo estaba embarazada de mi hijo de 3 meses cuando yo lo recibí. A los 8 meses nace mi bebé con 4 libras de peso. Esa vez no estaba mi esposo deteniendo la mano, solo estaba mi mami, que fue la única que me acompañó. No habían flores, no habían amigos, solo era mi mami, mi bebé y el Señor que me detenía mi otra mano. Pero yo en ese momento no lo entendía así. Pasa el tiempo y la situación de nosotros ya no se pudo, no tuvo control. Mi esposo llegaba de vez en cuando a la casa, él ya había adoptado una vida fuera de su hogar, queriendo tener poder y control sobre mi vida. Miren, habían ocasiones donde yo me levantaba en la noche, dejaba a mis hijos y salía a buscar a mi esposo por todas esas colonias donde venden drogas sumamente peligrosas, pero yo lo buscaba en moteles, lo buscaba donde ustedes no se pueden imaginar, donde amigos, porque yo decía, tengo que encontrarte y traerte a la casa. Esa era mi forma de querer cambiar a mi esposo. Pasa el tiempo y empiezo a ver que mi esposo ya no regresaba, estaba todo en su casa, pero no estaba él. Justo en ese momento empecé a ver que donde yo estaba él aparecía, queriéndome controlar, queriéndome ver con quién estaba, porque él quería una excusa que no había encontrado. Justo en ese momento me llama mi suegro una mañana donde me dice, mira, Iva, a Cristian lo capturaron anoche, ¿qué vamos a hacer? Busquemos un abogado. Y yo le dije, bueno, busquémoslo. Pero yo me acuerdo que yo colgué ese teléfono y era la mujer más feliz del mundo. Ustedes no eran sonrisas porque yo dije, esto es lo que lo va de verdad, va a ser el tope para este hombre. Miren, unas horas me duró la emoción porque al mediodía alguien me llama y me dice, Iva, Cristian está saliendo en televisión nacional. Se puede imaginar ir a buscar un canal para poder verlo. Y es cierto, mi esposo estaba siendo pasado por todos los canales de noticias donde había sido capturado. Eso no era noticia para mí, la noticia para mí era que había sido capturado con mi secretaria y que los habían encontrado a él con un arma sin permiso y a ella. Mi esposo era un adicto, 24 horas al día, los 7 días a la semana. La otra persona lo que hace es meterse la droga en la bolsa. La otra persona se va detenida como por 6 meses a cárcel de mujeres en este país. Y empieza un largo proceso para mi familia, para él, para todos los involucrados. Miren, yo en ese momento dije, hasta aquí llego y esto se acabó.
pero realmente los planes de nosotros no son los planes del Señor. Y Él puso nuevamente el perdón en mi corazón. Y voy yo, eso fue un día lunes, el día viernes, a llevarle la comida a mi esposo a Bartolinas. Iba con dos propósitos. Le dije, esto se acaba hoy, si vos no cambiás, o yo continúo al lado tuyo, si me garantizás que esta situación va a parar. Realmente ese día mi esposo me dijo que sí, 5 meses le duró. A los 5 meses me dice, Iva, yo estoy confundido, me tengo que ir, no sé a quién quiero, y se va de casa. Esa tarde, créanme que yo me sentí la mujer más miserable del mundo. ¿Pero por qué? Porque yo había puesto en el lugar de Dios a mi esposo. Él era mi Dios, Él era mi todo. Todo mi mundo giraba alrededor de Él. Si Él estaba triste, yo estaba triste. Si Él estaba mal, yo estaba mal. Entonces Dios lo que quería era ordenar ese desorden que había en mi casa. Y así pasó. Pasa un tiempo, yo empecé a ver esta situación. Él negaba que estaba con la otra persona. Pero es en ese tiempo que a mi esposo lo vuelven a capturar nuevamente, después de una oración que yo hice al Señor con el corazón. Me di cuenta de ciertas cosas y le dije, Señor, te entrego a mi esposo, yo hasta aquí llego, no soporto más esto. Esa noche yo se lo entregué al Señor y pasaron 15 días cuando a mi esposo lo vuelven a capturar. 5 días después estaba nuevamente llevando ese plato de comidas a la Bartolina, yo. El perdón, el que ya iba a buscar abogado, el que iba a hacer todo para dejarlo, se me olvidó. Y empiezo nuevamente. Y miren, en ese tiempo pasan 3 meses, mi esposo en cárcel. En ese tiempo a mi esposo le empieza un serio dolor en el cuello y tenemos que llevarlo a un hospital. Y es ahí donde empieza la historia de él ya en el hospital. Pues así llegamos nuevamente a la Bartolina de 3 metros por 4 con 24 personas. A mí se me duermen las manos y los brazos y me tienen que llevar de emergencia a un hospital. Y así es que me llevan y dice el médico, tenemos que operar de emergencia, si no va a perder los 2 brazos. Yo había hablado con los abogados, yo le decía a los abogados, cuando recién me capturaron, faltaba una semana para Semana Santa, y yo le decía al abogado que siempre me llegaba a sacar, le decía, mira, ya venís por mí. No, me dice, esta vez no te voy a poder sacar a los 3 días, va a tener que esperarte un mes. Ese mes se hicieron 2, 3 meses más, pero que no iba a pasar de 6 meses. Así que con lo que me iban a dar de incapacidad en el hospital, yo dije, yo no voy a ir a un penal. A mí me operan, pasamos 90 días de incapacidad en el hospital y empezamos el proceso de las audiencias. Yo, como siempre, estaba acostumbrado a contratar los abogados y decirles, ve cómo conseguís un contacto, un conecte, y yo no sé cómo van a hacer, pero búsquenlo. Así había contratado 7 abogados que supuestamente eran uno de los mejores del país, pero no tenía el mejor del mundo, que era Dios. Y todos me llegaban y me decían, Cristian, hacer pactos con Dios porque esta captura no es terrenal, esta viene de arriba. Así llega el momento de que llegamos al día de la audiencia. Un día antes llega uno de esos abogados y me dice, Cristian, no te preocupes, todo está arreglado, necesitamos un sobre con tanto afuera de la audiencia. Y yo le digo, perfecto, no le vayas a decir a ella porque si no, ya saben, es la coronela. Entonces llega ese momento, eso fue a las 3 de la tarde, a las 5 llega otro del otro bufete y me dice lo mismo. Le dije, no te preocupes, yo confiando en el hombre, y como dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero yo no quería hacer caso, yo siempre buscándole el lado que decía que Dios me daba las herramientas para que yo las ocupara. Entonces que me las había puesto enfrente para que arreglara mi problema. Así que dije, si falla uno, tengo el otro, pero aquí no va a haber falla. Y me dijeron ese día salir, sí es cierto, yo llegué a esa audiencia, solo estaba mi esposa, mi padre terrenal y Dios conmigo y los 7 abogados. Miren, 1 hora había pasado cuando sí es cierto, yo salí, pero con 6 años de prisión de ahí, no salí libre. Ahí como que si hubo una balacera, todos los abogados salieron corriendo, me dejaron solo, yo no sabía ni qué pasaba. Y yo dije, me van a poner a hacer algo, a barrer o algo, pero yo no voy a ir a la cárcel por 6 años, dije. No sabía lo que estaba metido. En ese momento
llegan los abogados y me dicen: Cristian, no te preocupes, ya sabemos lo que pasó, no va a volver a pasar, esto lo arreglamos en un mes, firmame aquí y ya te lo vamos a arreglar. Vuelvo a confiar en el hombre y tenía otra audiencia más dentro de 15 días más y volví a confiar otra vez en el hombre. ¿Y saben qué? 3 años más me regalaron, ya no eran 6, eran 9. Y no quería entender todavía. Y me faltaban como 5 o 6 audiencias más. O sea, yo dije, ya con esta me va a llegar a 42 y no entiendo. Pero llegaba mucha gente y me decía: Cristian, haz tratos con Dios porque aquí nadie te va a salvar. Ya Dios se metió en tu vida y hoy es mentira. Pues miren, así llegó un tiempo de vacaciones, estaba en el hospital yo. Veo esa ventana y esa grandiosa idea. Estaba en la 4ª planta a 15 metros de altura y yo dije: aquí no hay abogado, aquí no hay juez, aquí no hay nada que me vaya a detener, aquí yo voy a hacer el trabajo y yo me voy por esa ventana. Es cierto, me fui pero directito para abajo, caí de caída libre a 15 metros de altura. Miren, abajo de donde yo iba a caer había un pasamanos de 3 pulgadas de hierro, había un montón de gradas. El Señor, ahí hubo una batalla espiritual, porque yo sé que si el Señor sabía que si yo moría en ese momento, yo no iba a ir para donde Él, yo iba directito, sí, iba a seguir recto para abajo. Ahí hubo una batalla espiritual. El Señor me movió 3 o 4 metros del lado izquierdo al lado derecho y me fue a meter en una parte donde estaba como más aguadito para amortiguar, porque hasta se hundió. Yo tengo fracturado el fémur, la pierna izquierda se me desintegró el talón, se me salieron los huesos, fracturada todo el cráneo, la cara. Era un muerto, una bolsa de huesos deshecha lo que estaba ahí abajo. Yo lo único que le decía a los doctores era: córteme las piernas, córteme las piernas. Así en ese momento me apagan el switch y yo no sé nada de lo que pasó, hasta que despierto al 3er día después del accidente. Ahí es cuando como que si me encendieran la luz y yo empiezo a ver, a oír, pero yo no sentía ningún tipo de dolor. Miren, ahí en ese momento dice el médico: ya estuvo, se acabó, le dice a la enfermera. La enfermera agarra esa sábana y así como ven en las películas, empieza ella para arriba. Yo dije: va a llegar hasta el pecho, pero no, se fue directo hasta arriba, tapado, así como tapan a los muertos en las películas. Ella me dio por muerto. El médico se fue de la sala de operaciones. Así es cuando digo yo: aquí no hay nadie con quien mandarle decir, te voy a dar tanto, y andar a avisarles de que estoy vivo. Yo estaba esperando que llegaran a decir, ya meterme en una bolsa plástica. Miren, y ahí sí empecé a hacer pactos con Dios de verdad. Ese fue mi verdadero encuentro con el Señor. Yo le había pedido al Señor de que por favor que no me fueran a enterrar vivo. No sé cuánto tiempo pasó, pero el médico regresó a la sala de operaciones y le preguntó a la enfermera, le dijo: ¿qué hizo? Le dijo: no, esperando que se lo lleven estoy. No, le dijo: pero si él no está muerto, le dijo. Y ya yo oyendo, ¿va? Porque solo veía la sábana, yo solo lo podía oír. Me bajan la sábana, me la ponen hasta aquí, ya le vi la cara al doctor. Y en eso empiezan a perforarme el cráneo para ponerme una válvula para sacar los coágulos de sangre. Miren, yo en ese momento estaba tan lúcido, porque el Señor lo que estaba haciendo era demostrándome a mí que quien tenía el control era Él, no era yo. Y quien tenía que darle la gloria era Él. Miren, llegaba medicina legal cada hora a preguntar: ¿ya se murió? No, pues ya vengo más tarde, decían. Pero como ese no era el propósito del Señor, sino que del humano, pensaban de que yo me iba a morir. Y Él lo que Él quería era que estuviera este día aquí con ustedes, contando los milagros que Él había hecho en mi vida. Él fue tan bueno porque yo no la reconocía a ella cuando desperté después de esa operación. Yo no reconocía a nadie, yo no podía caminar, yo era un inválido, era una momia, no me podía mover. Miren, llegaba el momento de que los médicos llamaron a mis familiares y les dijeron: vénganse a despedir porque él no pasa de hora en la noche. El Señor fue bueno y tuvo misericordia de mí muchas veces y yo sin darme cuenta. Así
cuando ellos les dijeron de que llegaran a despedirse de mí, llegó a los 3 días, yo estaba completamente estable, sin el respirador artificial que lo había tenido por 8 días. A mí me dijeron los médicos, yo no sé qué ha pasado aquí, me dice, pero tu recuperación es increíble, me dice. Me habían metido 8 bolsas de sangre y el cuerpo solo lleva 2 y algo. Era algo increíble, pero Dios era el que había hecho todo el milagro. Me llevan a cuidados intermedios y no solo eso. Yo en mi pacto le había dicho al Señor que solo 6 años le podía hacer, que yo no le podía hacer un día más. O sea, yo pidiéndole descuento todavía, porque faltaban 5 años más por la grandiosa idea que me iban a tocar. Miren, el Señor a los 3 días me manda un regalo. Ese día llega el notificador y me dice, señor Safi, sí, le vengo a notificar. Yo pensé que los otros 5 años ya eran 14, dije yo. Le vengo a notificar que le acaban de anular una sentencia de 3 años de prisión. Queda libre por ese delito, pero queda condenado por los 6 años. O sea, ahí me lo estaba confirmando el Señor, que sí estaba. Pero yo confiando a la mitad en el hombre y a la mitad en Dios. Lo que le correspondía a Dios se lo dejaba a él, y lo que me correspondía a mí me hacía el del ojo pacho. Así es cuando... Mejor pasa, mi esposa. Y es en ese momento que se cumplen en la rehabilitación después de su caída 7 meses más. Al final hicimos 1 año, 1 mes en el hospital. Mi esposo empezó como un bebé, tenía que ser cambiado, tenía que ser bañado, tenía que empezar a caminar de nuevo. Pero miren, lo bonito, aunque se vea 1 año en el hospital, lo bonito de ese tiempo fue el tiempo que disfrutamos en familia, mis hijos y yo, porque antes de eso, mis hijos no tuvieron padres, no tuvieron un papá que estuviera presente. Dios nos regaló ese año para poder celebrar ahí los cumpleaños, las piñatas en las que Él no estuvo, las navidades donde Él tampoco estuvo. Y ese era nuestro momento de felicidad, nuestro tiempo de hacer familia, de crear lazos. Venían 6 largos años para nuestra vida, realmente alejados nuevamente. Y me recuerdo que en ese momento yo lloraba y le decía al Señor, ¿por qué siempre estamos solos? Porque hasta las amistades que no debían de estar se las llevó. Y todo el tiempo celebramos siempre juntos, nosotros 4, nuestros invitados eran las enfermeras y uno que otro doctor. Pasa el tiempo, es el momento de llevárselo a él al penal. Y ese momento de separación fue terriblemente duro, porque yo sentí nuevamente como que me volví a quedar sola. ¿Cómo le iba a explicar a mis hijos que su papá no iba a estar nuevamente en su vida? Ya había estado presente durante mucho tiempo. Y ellos me decían, mamá, ¿pero para dónde va papá? ¿Y cómo le explicaba? Pero Dios fue hallando ahí la forma de cómo ir diciéndole a los niños. Y pasa el proceso de entrar a un penal. Las visitas a los penales son sumamente tremendas, las revisiones. Y lo veíamos cada 15 días. Y empieza ese tiempo realmente él a valorar a su familia. Empezamos nosotros también a valorar ese tiempo en familia. Me recuerdo cada vez que llevábamos a mis hijos al penal a visitarlo, esas salidas de mis hijos de ahí eran tremendas. Ellos venían desgarrados de su corazón, eran niños de 6 años y 10, 11 años, mis dos. Entonces, miren, yo clamaba al Señor, pero ¿saben qué? Dios tuvo misericordia. En ese momento, Dios me mandó una persona que me trajo a Fraternidad. Yo estaba en mi iglesia, pero mi iglesia era mi iglesia de domingo. Mi iglesia era que hoy es domingo, tengo que ir, y después guardaba la Biblia y a mí se me olvidaba. Pero yo decía de que yo era, que yo buscaba al Señor. Miren, y empieza en ese momento, ahí en la cárcel, alguien me presenta, me dice, Iva, vamos a una cena. Yo le dije, a todo lo que a mí me invitaban, yo siempre iba. Y vine a Fraternidad. Me recuerdo que ese día no me gustó como debía de ser, quizás porque no volví a los 3 meses. Nuevamente a escuchar el primer testimonio que había la primera vez. Era la misma persona, contaba la misma historia, pero esa vez yo me quedé. Esa vez yo dije, sí, Señor, me quedo. Empieza mi trayectoria en Fraternidad. 1 año tenía cuando
mi coordinadora me dice, Iva, ¿por qué no das testimonio? Le dije, ¿cómo voy a dar testimonio si el hombre está preso 6 años? ¿Qué voy a hablar? Y me dice, no, tenés que hacerlo por fe, creer. Me aviento, por decirlo así, a dar testimonio y empieza en ese momento cuando di mi testimonio por primera vez en mi capítulo. Pasa ese tiempo, luego en un Sahel, donde fui a dar el testimonio por segunda vez. Fraternidad iba acompañada, no crean que solo esto fue lo único que yo encontré. Encontré también una nueva iglesia donde yo me llené de palabra, donde hubo personas que siempre estuvieron siendo mi guianza. Empecé a hacer mi estudio bíblico en mi casa, empecé a llenar mi vida en torno al Señor. Y cuando llego al Sahel, eso fue un sábado, el día lunes, mi esposo ya creo que tenía como 6, 8 meses, casi el año de estar ahí. Cuando salgo del Sahel, le cuento a Cristian, ya di el testimonio y esto y lo otro. El día lunes a él estaba llegando un papelito donde le decía que él era apto para una libertad anticipada. Nos faltaban, creo que 5 años todavía en prisión. Y saben, 4 meses después estábamos nosotros en una audiencia para libertad anticipada. Y es ahí donde el Señor empieza a demostrarnos de verdad lo que Él hace en la vida de sus hijos cuando realmente lo buscamos de corazón. Pero ahora se los paso a Él para que les cuente. Así es cuando llega el momento, después de los 2 años de estar allá en el penal, llega el momento de que había un recurso que había dejado todavía el hombre terrenal y me dicen que no, que estaba confirmada la sentencia, que yo tenía que cumplir los 6 años. Así es cuando ella me dice que ella por fe empieza a dar su testimonio. Ella me hablaba de esos papelitos, de las peticiones que ponen. Y yo le decía, no se te olvide ponerle, que te lo regrese, que me saque de aquí, le decía. Lo que no sabía es que ella le ponía que me sacara, pero que si no me sacaba completamente cambiado, que mejor me quedara ahí adentro. Eso es lo que nunca me dijo. Así llega el momento de que vamos a una libertad anticipada. Gracias a Dios. Él puso todos los elementos en orden, pero faltaba esa palabrita que él quería oír de mí, era que decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa palabra yo se la hubiera dicho de corazón desde un principio, no hubiéramos llegado hasta eso. Pero como no queremos hacer caso, hay veces. Entonces llega el momento de que me dan mi libertad, pero me dicen, queda en libertad, y yo esperando que me quitaran las esposas, ¿verdad? Para irme ya para mi casa. Me dicen, lo siento mucho, no se va a ir este día. Usted tiene que esperar 5 días. Bueno, si ya esperé 3 años y algo, que son 5 días más, dije. No, me dice, porque fin de semana no cuenta, me dice, total que eran 8 días. Bueno, está bien, les dije, no hay problema, vaya. Son 8 días, no importa, un día más, un día menos, no era nada, pero ese día que tenía que ir ella a recoger esa carta de libertad para poderme, que me pudieran sacar del penal, ella llega a los juzgados y le hablo yo por teléfono y le digo, ¿ya la traes? No, me dice, aquí ha pasado algo. ¿Qué pasó? Le digo, aquí han puesto una huelga por tiempo indefinido y no dejan entrar a nadie en los juzgados. Pero como ustedes saben que Dios no deja nada a la mitad, Él todo lo que comienza lo termina. Yo le dije, no te vayas a mover de ahí. No te movas de ahí, le dije, porque algo va a pasar. Miren, yo me fui a trabajar adentro del penal y yo me fui a hablar con el Señor y le dije, Señor, si ya me hiciste todo el milagrito, ¿qué va a ser un pedacito más? Quítalo de ahí, le dije. Que entre ella, que le den el papel y que se vuelvan a poner. Pero no se lo dije a ella. No se lo dije a ella. Entonces, miren, estaba que me moría por hablarle y decirle, mira, no te vayas a mover porque esto va a pasar. No, dije, yo tengo que confiar en el Señor y no tengo que decírselo a nadie. Así que cuando llegué a las 11:30 me dice, mira, no me vas a creer, ya vamos de camino, me dice. Pero ahí se quitaron, entramos, sacamos el papel y se volvieron a poner. Y a mí risa me dio porque yo dije, él es el que lo hizo. Así es
cuando yo le digo sí, yo se lo pedí al Señor y me dice, pues hoy pedirle que lleguemos con bien hasta donde vos, porque si no, no sale. Así es cuando me dan la libertad y yo le había hecho promesas al Señor de que si Él me devolvía mi libertad física, que yo iba a dar testimonio de todo lo que yo había vivido y que iba a ir a los capítulos. Pero yo oía que decían Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, pero le decía, si vos sos mujer, ¿qué andás haciendo ahí? Y yo como no conocía. Entonces, miren, yo salí un día viernes, el día sábado ya estaba no dando testimonio, pero sí yendo a un capítulo, dándole gracias al Señor. Y ahora se la pasé. Pues miren, regreso con mi esposo después de una larga espera. El Señor cambió nuestro veredicto de vida. Realmente teníamos 6 largos años en prisión, todavía aún ahora estuviera visitando ese penal. Pero Dios tuvo misericordia de mi familia y hoy queremos compartirles el video donde mis hijos reciben a su papá el día que él sale libre. Se lo llevamos de sorpresa, ellos no sabían. Y es ahí donde pudimos empezar a vivir esta historia que el Señor tenía preparada. Sí, va a andar con vos, gordo. Realmente de ese tiempo para acá es la historia más feliz de mi vida. 10 años pasé en mis fuerzas, peleando, creyendo que yo era la que iba a resolver. 4 años han pasado. Realmente desde que ha pasado toda esta situación, mi esposo hoy es libre de drogas, 4 años, libre de cigarro. Mis hijos hoy están felices, tienen un papá presente en su vida. Y miren, realmente el milagro de nuestra vida no es que el Señor haya restaurado nuestro hogar, que mis hijos ahora tengan a sus 2 padres juntos, sino que realmente el milagro de nuestra vida es haber conocido al Señor y que ahora es el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Por eso testificamos, por eso servimos a este Dios poderoso. Si su situación que usted está viviendo no es igual que la mía y no tiene nada que ver, pero es el mismo Dios que me hizo el milagro a mí, se lo puede hacer a usted. Ese es nuestro testimonio y pues toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo.